contigo, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Soy un corazón cautivo, porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. El pasajero. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén allí con nosotros. Esto es El Pasajero. Como cada sábado es un inmenso placer y desde ya nosotros conectamos con nuestra gente de YouTube, con la gente de Facebook. Un fuerte abrazo. Compartimos el tema del día de hoy, un tema que puede edificarnos bastante, puede ayudarnos bastante. Esperar en el Señor que ustedes que se van a conectar ahora mismo, los que nos están escuchando a través de nuestro dial, puede entrar a nuestras plataformas, activar las notificaciones, suscribirse, active las notificaciones y cada vez que nosotros estemos transmitiendo, le va a llegar ahí en su dispositivo electrónico esa notificación para que usted no se pierda nuestra exquisita programación. Y por supuesto este espacio, El Pasajero. El corazón ardiente es la reflexión, el tema que tenemos en el día de hoy. En un momento dado de la historia nosotros vimos a Jesús pasar los linderos de la humanidad. Venir a la tierra, obviamente, con el fin de morir por cada uno de nosotros. Y ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros sabía muy bien lo que le iba a suceder. Conocemos la historia, Jesús murió. Y al tercer día, entonces, el Señor resucita. En el capítulo 24 del libro de Lucas, allí se habla de la resurrección de nuestro Señor. Y habla al principio de que unas mujeres iban al sepulcro esa semana, ese domingo, para llevar las especias y demás. Y de repente el texto nos señala que estas mujeres se encuentran entonces con estos ángeles que le dicen básicamente por qué razón ustedes están buscando entre los muertos al que está vivo. Jesús ha resucitado. Ya no hay que buscarlo entre los muertos. Ustedes no tienen que estar en este lugar, básicamente lo que le estaban diciendo a estas mujeres. Pero la Biblia dice que ellas tuvieron miedo y como tuvieron miedo, entonces fue donde se le habló. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas que los discípulos tenían que escuchar. Ahí estaban los 11, era María Magdalena, Juana, estaba también María la madre de Jacobo, y las demás que estaban allí con ellas, con los apóstoles y demás, más ellos
les parecía locura. Mujer, ¿qué es lo que tú estás hablando? Es una locura. ¿Cómo tú dices que el maestro ha resucitado? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo señalas que el maestro resucitó? Ellos lo que hacen es salir corriendo y al final, cuando ellos llegan al lugar, se dan cuenta que los únicos que están ahí son los lienzos y se fueron a casa maravillados. Pero le hago el recuento para que sepa más o menos usted hacia dónde vamos con el tema de este día, que es básicamente el corazón ardiendo o el corazón ardiente. La Biblia dice que ese mismo día habían unos discípulos que iban de camino a Emaús. Iban caminando y obviamente estaban muy tristes. Y uno piensa en las veces que alguien fallece, que alguien muere, alguien muy cercano a nosotros, y uno busca la manera, la forma de quizás seguir hacia adelante con esa situación, pero sabemos que no es tan fácil. Y lo que el texto dice que ese mismo día, 2 de esos seguidores iban de camino entonces al pueblo de Emaús. Ese pueblo de Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir entonces caminando, ellos hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban, ellos hablaban, de pronto Jesús se apareció y comenzó a caminar entonces con ellos. Pero, ¿qué hizo Dios? Porque esa es otra cosa. ¿Qué hizo Dios con los 2 que iban de camino a Emaús? Dios impidió que ellos lo reconocieran. No fue que básicamente sus ojos estaban velados, como a veces nosotros argumentamos o pudiéramos enseñarle a la gente, que los ojos de ellos estaban velados y que no pudieron ver a Jesús. Fíjese que Jesús a veces está caminando con nosotros y que los ojos están velados. No, fue Dios. Dios impidió que ellos reconocieran a Jesús. Y el mismo Jesús le preguntó a ellos, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? No fue una pregunta como reclamándole, porque en este caso Jesús es un desconocido. Y como desconocido, Jesús no le iba a decir a ellos, ven acá, ¿de qué que ustedes están discutiendo? No. Es como decirle, los noto como que están muy entusiasmados o quebrantados, va a depender el contexto. ¿Y qué le ha pasado? No sé. Y ellos entonces le dicen que se detuvieron de golpe, dice el texto, con sus rostros cargados de tristeza, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dice, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Sorprendido. Pero ven acá, hermano. Pero en serio, no, pero tú eres el único forastero, el único, que no sabe lo que sucedió allí. Y Jesús pregunta, fíjese qué lindo, Jesús le pregunta, ¿qué fue lo que pasó por ahí? Y ellos entonces le dijeron, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, dice Cleofas, nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías, de que él fuera el Salvador que había venido a rescatar a Israel, pero todo eso sucedió en 3 días. No obstante, dicen ellos, ¿sabes qué? Ahí parados ahí. Recuerden que se habían parado ahí de repente. No sé, quizás estaban, se detuvo esa conversación, esa expresión de Jesús, o la impresión de Cleofas de que este hombre no supiera nada. Pero ¿cómo que tú no sabes? Y siguieron entonces dando quizás algunos pasos ahí mientras intentaban enseñar a este hombre o ponerlo al día de las cosas que habían acontecido. Y ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que él era el Mesías. Y como de repente, como un intruso en la conversación,
ellos dicen entonces, pero mira, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, bien tempranito, y regresaron con noticias increíbles. ¿Sabes qué dijeron? Que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Bueno, y algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba como las mujeres nos habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Oiga la expresión de Jesús. Jesús dice, qué necios son. Eso uno no se lo esperaba. Eso no se lo esperaba. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria o en su gloria? Y aquí hago una parte porque necesitamos entender que si Jesús, siendo judío, obviamente ellos siendo judíos, conocían básicamente la historia de los profetas, se le enseñaba, por eso él está hablando con tanta libertad y quizás ellos todavía no caen en cuenta. Entonces Jesús, dice la Biblia, que los guió aquí. Para mí, Cleofas y el otro discípulo tuvieron Dios mío, tuvieron uno de los más grandes privilegios dados al ser humano, que el mismo Jesús, pese a la necedad de ellos, de no creer, ¿verdad? Jesús no está diciendo que ellos eran unos pecadores, de no creer lo que los profetas habían dicho, porque su esperanza se había terminado, básicamente. La esperanza de ellos se había terminado. El no creer lo que Jesús les había dicho y tener el privilegio, o lo que los profetas se habían dicho, y tener el privilegio, esta gente de manera extraordinaria, de escuchar de primera mano a Jesús predicar. Y dice la Biblia que él los llevó por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Estamos hablando de un periodo básicamente de 3 o 2 horas de camino o un poquito más mientras ellos iban caminando. Lo cierto es que el texto más adelante dice que ellos regresaron en 1 hora. Eso fue rapidísimo, fue corriendo. Esta gente regresaron. Pero mientras iban caminando tristes y demás, se tomaron un poquito más de tiempo. Así que Jesús habla de Moisés, habla de los profetas y de todo lo que estaba escrito acerca de él. Para entonces, ellos estaban cerca de Emaús y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir delante. Saludos, cuídense mucho. Pero ellos le dijeron, no, les suplicaron incluso. Eso dice la Biblia, les suplicaron. Quédese con nosotros, venga, quédese con nosotros esta noche, ya que se está haciendo muy tarde. ¿Me entiende? Usted se queda aquí con nosotros en la casa. Hay que decir que para el judío, recibir una visita, tener una persona en su casa, era equivalente a como cuando Abraham recibió ángeles. Así lo ven ellos. Nosotros los latinoamericanos, los hispanos, si pudiéramos llamarnos hispanos, ¿verdad? O latinos, qué sé yo, no sé. De este lado del mundo, los orientales. Es muy diferente. El oriente del occidente, ¿verdad? Oriente-occidente es muy diferente. Para nosotros a veces una visita resulta de alegría, pero también resulta de tristeza y resulta como alguien que va a molestar a casa. Pero para esta gente eran ángeles básicamente que hospedaban. Decían, bueno, esto es un ángel. Nosotros tenemos un ángel aquí. Y le piden al Señor, quédate con nosotros esta noche. Él no se daba cuenta. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Esto también tiene algo cultural. El hecho de que Jesús tomara el pan y lo partiera. Bien. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese mismo instante Jesús se desapareció. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, conocen el recuento, o conocen, y por eso hago el recuento, porque conocen la historia. Y aquí va la enseñanza. Nosotros necesitamos aprender el secreto del corazón que arde. Porque el pasaje, de manera impresionante, no termina ahí, termina cuando ellos regresan, pero
cuando Jesús desaparece, ellos se dijeron entre sí, cuando el hombre desaparece, señores, eso tiene que ser una cosa impresionante, ¿verdad? Que Jesús desapareciera de nuestra vista. Y ellos dijeron, wow, y no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Ni siquiera se las recitaba, nos explicaba las escrituras. Por eso digo, más que Pedro, que Juan, que Jacobo, que los que estaban allí frente al monte Santo mientras Jesús estaba, más que ellos, estos dos tuvieron algo impresionante. Jesús mismo explicándole las escrituras. No era que por a través del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús, por supuesto, sino que Cristo mismo le citaba: Moisés dijo esto. ¿Sabe a qué se refiere eso? Se refiere a esto. Oye, mi hermano mío, tiene que ser algo impresionante, maravilloso. Algo que a veces no entra como en la teología de algunos de nosotros. Pero Jesús se salía de nuestro molde. Jesús no era como nosotros. Y ese Cristo que conversa con ellos, ese Jesús que se nos aparece de repente, ese fuego que se enciende, que nosotros tenemos visiones maravillosas y que tenemos encuentros maravillosos con su palabra, que tenemos momentos gloriosos. Vamos a la iglesia y allí uno dice, bueno, yo vine a la iglesia, tuve una experiencia con el Señor maravillosa. Hay cosas que básicamente para mí fueron de tanta maravilla. Yo tuve un tiempo de oración, yo hablé con el Señor, yo estudié la palabra, y uno se maravilla y uno tiene eso en su corazón. Pero no basta sencillamente con que tuvimos un momento especial con el Señor. Nosotros debemos aprender a mantener el secreto del corazón ardiente, que obviamente va a soportar las situaciones que vendrán. Porque no es que ellos se quedaron en Emaús diciéndose el uno al otro, óyeme, y no estaba ardiendo el corazón cuando Él nos hablaba las escrituras, cuando nos explicaba las escrituras. Oh, sí. Y se quedaron allí. ¡Wow, qué tremendo! Vamos a escribir un libro, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer ahora un programa de radio, vamos a hacer un programa de televisión, explicando cómo nos ardía el corazón. Mire, y cada paso que estuvimos dando, crecía más la llama. Y luego nos sentamos ahí en la casa y tal cosa. Eso es mantenerse en un mundo de fantasías. En un mundo en el cual Dios no quisiera que yo permanezca. Yo tengo que saber que el corazón que arde, yo tengo que buscar la manera que ese corazón, a pesar de que la llama quizás baje un poquito, buscar el secreto de que el corazón siga ardiendo. Porque vendrán situaciones que yo tendré que enfrentar. Y tanto Cleofas como el otro discípulo y los demás discípulos, vendrían días muy difíciles para ellos. Y es ahí donde yo tengo que aprender que los días opacos, los días áridos, días tristes, días con sus tareas rutinarias, con la gente común y corriente, de una manera u otra, apagan el corazón que arde. Así que si nosotros no hemos aprendido el secreto para permanecer en Jesús, ese corazón que arde va a desaparecer. Porque muchas aflicciones como cristianos no las sufrimos por causa del pecado. Aquí a veces nosotros debemos modificar estas cosas. Lo que usted sufre, lo que yo sufro, esos días áridos, tristes, las tareas rutinarias, la gente que a veces es insoportable, nosotros mismos que no estamos bien, debemos saber que si estamos sufriendo algún tipo de aflicción, no siempre es porque estamos en pecado, sino porque muchas veces estamos ignorando las leyes de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, la única prueba para saber si debemos dar rienda suelta a la emoción es examinar cuál será su desenlace. Ok, yo tengo una naturaleza, mi naturaleza normal, la naturaleza humana.
¿cómo yo puedo darle rienda suelta a esa emoción? ¿Cómo? Yo estoy ignorando la ley de la naturaleza cuando llegan los días áridos, tristes, cuando llega esa rutinaria tarea, cuando llegan las cosas comunes y corrientes. ¿Cómo yo puedo lidiar con esto? ¿Qué tanto yo puedo dar rienda suelta a esa emoción? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Yo tengo que examinar cuál sería el desenlace de esa emoción y proyectar entonces a su conclusión lógica si el resultado de esa emoción es algo que no va a conducirnos a Dios o que Dios condenaría. Así que cuando yo analizo y digo, no, yo le voy a dar rienda, tengo este día difícil, y si yo hago tal o cual cosa, voy a darle rienda suelta a algo que eso Dios no va a aprobar. ¿Qué tengo que hacer? Detenerme rápidamente. Pero si es una emoción que el Espíritu de Dios ha encendido y no permites que se exprese en tu vida, tendrá un efecto inferior al que Dios desea. Entonces, cuando más elevada sea la emoción, más profundo será el descenso o la degradación. Así que si no desarrollamos su nivel apropiado, si nosotros no desarrollamos un carácter con el Señor, fácilmente las cosas que en el día a día nos van afectando, eso básicamente nos va a destruir. Y el fuego que tenemos en el corazón, eso lo va a echar a un lado. Cuando el Espíritu de Dios te estimule y te mueva a hacer algo, actúa al máximo acuerdo con el Espíritu de Dios, con ese fuego que Él pone en el corazón. Nosotros no podemos permanecer en el monte de la transfiguración, entre comillas. Marcos capítulo 9. Gente que estuvo en el monte de la transfiguración y ahí quieren permanecer. Nosotros sí debemos obedecer a la luz que recibimos allí en el monte de la transfiguración y poner esto en práctica. Ahora, cuando Dios nos da una visión necesaria, necesitamos nosotros entonces escuchar y necesitamos obedecer a Dios. No podemos encender a voluntad la llama en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que enciende esta llama y nos permite a nosotros entonces avanzar de manera distinta. A manera de conclusión, todos nosotros tenemos la posibilidad delante del Señor de hacer algo distinto con nuestras vidas. Algunos se quedan en Emaús, tienen una experiencia y luego van a la vida a fingir que ese corazón siempre está ardiendo. Otros se quedan en el monte de la transfiguración con una experiencia que al final esa experiencia va a desaparecer. La luz en el monte de la transfiguración va a desaparecer como desapareció con Elías, con Moisés y como Jesús bajó también de allí del monte. Enfrentemos la ley de la naturaleza. Enfrentemos los días áridos. Enfrentemos los días tristes. Enfrentemos el sinsabor de la vida. Enfrentemos las situaciones incómodas que nos permiten a nosotros descubrirnos. Veamos cada día cómo Dios nos permite abrir nuestros ojos y darnos cuenta que quizás no somos lo que entendemos. Y como dice una buena amiga que tengo, una amiga francesa, la querida Josiana, dice que nosotros pudiéramos argumentar que tenemos principios y valores y que tememos a Dios, pero eso se va a demostrar cuando llegue el momento. Yo puedo decir que soy un hombre temeroso de Dios, pero cuando me llegue el momento de demostrar en mis días áridos, en mis días tristes, en mis días donde la gente común y corriente me hace la vida imposible, es donde yo realmente puedo afirmar, sí temo a Dios. Si tuviste una experiencia de camino a Emaús, o estando en la casa de Emaús, o una experiencia en el monte de la transfiguración, eso no es para que hagas
un monumento. Es para que seas obediente a un hombre que abrió tus ojos, que es Jesús, que te dio la experiencia de camino a Emaús, pero para que tú tengas que enfrentar el día a día. Enfrente su día a día con valentía. Enfrente su día a día con la gracia que Dios le ha permitido. Y dese el chance de ser honesto, brutalmente honesto con el Señor. Pablo me encanta. Pablo tomaba al Señor bien en serio. Y Pablo entendía que su vida, su relación con el Señor, estaba por encima de cualquier otra cosa. La gente pudiera aplaudir, pero para Pablo el único que estaba en el público era Dios. Y como era el Señor, él vivía para Él. Y por supuesto, cuando vivimos para Dios, todo comienza a encajar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Hasta aquí este espacio El Pasajero. Nos despedimos también de nuestra gente de redes sociales, de Facebook, de Instagram. Espero en el Señor que la próxima semana volvamos a encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta aquí El Pasajero. Radio Renuevo es una emisora socioespiritual que todo lo que le rodea está sujeto a Jesucristo y será para la gloria de Dios, el bien de la iglesia y la nación. Como emisora, tenemos una misión que va más allá de transmitir y promover una programación. Comunicamos la verdad del Evangelio, la visión de la cristianización y ayudamos a crear una cultura socioespiritual en el pueblo. En nuestra misión queremos ayudar